Dar los primeros pasos es tal vez el primer gran logro de una persona, porque caminar nos da autonomía, nos habilita para ir de un lado a otro, para movilizarnos. Luego aprendemos a montar en bicicleta y al crecer algunos logran pasar el curso de conducción para trasladarse en carro o en moto. Aunque la verdad, todos sabemos que aprobarlo no significa que hayan aprendido a hacerlo bien, pero ese es otro tema. Y para movernos, incluso hasta otro lado del mundo, ¿qué tal la dicha de montar en avión? Bueno, para quienes no le tienen miedo a volar. Sea cual sea el medio que usemos para ir de un lado a otro, lo cierto es que necesitamos movilizarnos. Los seres humanos tenemos distintos tipos de necesidades y como cualquier otra especie en el planeta, nosotros necesitamos acceso a nutrientes, acceso a ciertas cosas para sobrevivir, pues acceso a la alimentación, al agua, al aire, de buena calidad, todos ellos por supuesto. Necesitamos ya luego entonces cosas más complejas, el refugio, necesitamos un montón de cosas y entre esas cosas que nosotros también requerimos para poder sobrevivir y además de eso tener una vida digna, está también poder desplazarnos, poder movilizarnos a visitar a la gente que queremos, movilizarnos por el simple hecho de salir a caminar a la ciudad, de salir también entonces a refrescarnos un poco, pero también pues para ir a conseguir lo que necesitamos. Sin la movilidad nosotros vemos que se nos reducen un montón de alternativas para vivir mejor. Listo, es claro que movernos es una necesidad básica humana, pero la manera en que lo hacemos genera un impacto. Por supuesto, esto es uno de los temas que se discuten cuando hablamos de calentamiento global, o más bien la crisis del calentamiento global, como ya ha alertado la ONU. Para los que no crean en el tema, les recuerdo que la temperatura ha aumentado y mucho. Sitios fríos que ya no lo son tanto y calorcitos sofocantes que nos hacen sentir que nos cocinamos en nuestros propios jugos son una señal de que algo no anda bien. Y el cómo nos transportamos también tiene que ver con esto. Mejor dicho, esa huella nos pertenece a todos. Bueno, hay un asunto en la movilidad y es la energía que nosotros utilizamos para movernos, ¿cierto? Cuando hablamos de los carros, pues necesitamos una fuente de energía que haga que ese vehículo se mueva. Normalmente lo que utilizamos es fuentes de energía fósil, entonces todos esos combustibles fósiles tienen un impacto muy negativo en la calidad del aire, por ejemplo. Lo utilizan los carros, lo utilizan también los buses, lo utilizan los camiones, las volquetas, etc. Entonces hay unas partes, digamos, o unos actores en la movilidad que contaminan más que otros en términos de contaminantes específicos. Entonces sabemos que hay carga pesada que contamina mucho en términos de material particulado, pero también tenemos que pensar siempre en que la quema de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero y eso ocurre tanto en un carro como en una moto, como en una volqueta o como en un camión. Entonces en realidad no se trata de elegir un solo culpable, sino de ver cómo en las vías podemos convivir de manera más colaborativa, pero claro, siempre hay que pensar en cómo nosotros disminuimos ese abuso de la energía. Y como todo esto me genera ecoansiedad, leí también que los biocombustibles contaminan menos, pero que la obtención de su materia con grandes monocultivos y su proceso de producción genera gases de efecto invernadero difíciles de compensar. Por eso, aunque necesitamos o tenemos el derecho de poder ir a todas partes, es importante que usemos nuestros vehículos solo cuando lo necesitemos realmente. Por cierto, ¿alguno ha pensado que tiene carrodependencia o motodependencia para moverse?
Confieso que llegué a depender del carro y aunque me sentía culpable por hacer desplazamientos muy cortos en él, se convirtió en algo que parecía inevitable. Logré rehabilitarme de mi carro dependencia y ahora me movilizo en bus, metro, taxi o caminando. Ya lo disfruto porque me traslado sin el estrés de ir al frente del volante y puedo ver a las personas y las cosas que nos rodean. Pero sé que no todos lo ven como algo ideal porque aún hay mucho que mejorar en el transporte público. El transporte público tiene unas garantías mínimas para sus usuarios. Su capacidad, los tiempos, las condiciones de la flota. Entonces, en realidad hay que mejorar todas esas condiciones y hay otro punto que se vuelve indispensable a la hora de hablar del transporte público y es que en nuestra región la gran cantidad de transporte público no es público, sino que es privado o comparte lo público-privado y acá es donde las garantías para los usuarios empiezan a ser mínimas y donde en realidad son otros objetos más dados hacia el usuario, al que se beneficia de este transporte. Desplazarnos involucra muchos aspectos y aunque no estamos buscando culpables, sí estamos buscando humanos responsables. Esto significa que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden. Para hacerlo debemos tomar decisiones como elegir el medio de transporte, cómo y cuándo lo usamos. Pero, ¿qué tan racionales y conscientes somos al tomar decisiones? Le pregunté a una experta en neurociencias para hacer más interesante esta conversación. No es que me esté yendo por las ramas. Los seres humanos creemos que somos racionales en la toma de decisiones. Sin embargo, la neurociencia ya ha demostrado que son más los elementos de carácter emocional y motivacional los que influyen en esta toma de decisiones. Cuando nos enfrentamos en una vía, hay dos factores fundamentales los que están todo el tiempo mediando: la percepción del riesgo y el estrés. Estamos en la sociedad del cansancio, siempre estamos de afán, tenemos mucho estrés y eso hace que nuestras decisiones sean más erráticas. Además, que entre más expuestos estamos en una vía, menos creemos que algo nos puede pasar o que nuestras decisiones pueden influenciar en un accidente. La movilidad en la ciudad, para mí, que soy una persona ciega, es una experiencia muchas veces desafiante, y no por mi discapacidad, sino porque el entorno no está adecuado para que yo pueda hacerlo de manera cómoda y segura. Hay muchas barreras físicas en el espacio y además mucho desconocimiento por parte de la gente que viene y deja obstáculos en espacios públicos, haciendo que el desplazamiento no solamente sea inseguro, sino que además riesgoso. Pero también debo reconocer que ese espíritu solidario de las personas también hace que esos obstáculos muchas veces sean sobrepasados y uno pueda hacerlo de manera más cómoda, pero sí hay mucho por hacer. Soy una persona con discapacidad física y me movilizo en silla de ruedas. Si bien es cierto, la ciudad ha tenido un avance significativo en temas de recuperación del espacio público. Sin embargo, para las personas con discapacidad que nos movilizamos en silla de ruedas, no son tan óptimas porque aún falta que el material que utilizan para hacer estos andenes sea un material fijo, que no sean adoquines, porque estos adoquines se mueven, generan huecos y eso genera que una persona con discapacidad se movilice en silla de ruedas pueda tener algún tipo de accidente. Cuando hay una ventanilla muy alta y el botón del ascensor está muy alto, pues eso es una de las barreras que tenemos para entrar al metro, para comprar nuestro tiquete para el bus, que el bus no tenga la plataforma, que el bus no sea accesible. Es muy difícil para nosotros subirnos a una silla muy alta, los andenes sean muy altos, que los andenes no sean accesibles, y cuando uno anda en silla de ruedas como un scooter y tiene pues un escaloncito pequeño, pues no permite que el scooter suba la rampa o que suba ese andén. La conectividad de los andenes también es muy importante tenerlas en cuenta,
Y lo terrible pues que me parece a mí es cuando la plataforma o el ascensor del bus no están funcionando en el metro, me parece terrible. ¿Se han percatado que frecuentemente estamos criticándonos, señalando al de la moto, al de la bici, al del carro, al del bus, al peatón, asumiendo siempre que el otro es el culpable? Sea cual sea la manera en que nos movilizamos, todos los actores viales debemos estar en igualdad de condiciones y a la vez considerar que los otros también necesitan moverse, tienen derechos, así como recordar que esos derechos implican también responsabilidades para garantizar la seguridad de todos. Nos cuesta reconocernos como peatones, ¿cierto? Porque cuando vamos en el vehículo, cuando vamos en la moto, cuando vamos en el transporte público, para muchos esto nos dice, usted dejó de ser peatón, pero se nos olvida de que para caminar al vehículo, al parqueadero, para caminar a tomar el bus, tuvimos que haber caminado, no importa si somos peatones con algún tipo de movilidad reducida, con alguna discapacidad física, cognitiva, pero todos caminamos. Tiene mucho sentido, hasta el hombre llegó a la luna dando un gran paso. Sebastián hace parte de Funda Peatón. Qué bueno que ya hay personas que piensan en lo que necesitamos los que caminamos y actúan para mejorar nuestra movilidad. Es que hay colectivos para las bicis, para las motos. Todas estas personas e iniciativas me hacen sentir que no estoy tan sola en mi lucha pasivo-agresiva y silenciosa por el exceso de carros y motos y la falta de espacios para caminar. Funda Peatón se centra en la caminata, pues como su nombre lo dice, y nace precisamente como de esa falta de personas dolientes por la causa peatonal. Vemos que hay muchas organizaciones o colectivos que trabajan a favor de la bicicleta, a favor de los vehículos y demás actores viales, pero nos vimos la necesidad de trabajar por los peatones porque era un actor muy vulnerable que estaba desprotegido. Siempre hay que tener en cuenta que el eslabón más vulnerable de la movilidad urbana es el peatón seguido del ciclista. Entonces en Medellín y ya en muchas partes del mundo se ha adaptado esta pirámide de la jerarquía de la movilidad urbana. Caminar es la primera cosa que como niños queremos hacer y la última que queremos dejar de hacer cuando adultos. Entonces caminar es vitalidad, caminar ayuda al medio ambiente, caminar no tiene precio, ¿cierto? Para caminar no necesitamos pedir permiso, entonces el caminar aporta de una manera significante a la movilidad sostenible. El caminar es salud, ¿cierto? Caminar, salir a trotar nos llena de vitalidad, pero caminar también nos permite ayudar a la economía de nuestras ciudades o de nuestros territorios. Cuando vamos caminando nos antojamos de algo, caminar ayuda a que las personas conozcan su entorno. Caminar es crear una mejor sociedad porque podemos hablar con los vecinos, conocer nuevos espacios. Como soy alguien que quiere ser responsable, me pregunto si al ejercer mi derecho a moverme, asumo la responsabilidad de hacerlo sin dañar ecosistemas o a otras especies, incluida la humana. Es importante preguntarnos qué tan sostenible es nuestra movilidad. Movilidad sostenible es tener las mismas garantías para movilizarme sin importar en qué vehículo lo realice, ¿cierto? Sea caminando, en bicicleta, en transporte público o en vehículo particular. Pero adicional es tener la responsabilidad de identificar que si tengo un medio de transporte lo debo usar con todas las garantías necesarias para mi seguridad y para los demás. Hablamos de movilidad sostenible, hablamos básicamente de unos esquemas de movilidad que nos permitan tener una mejor relación con la naturaleza, es decir, qué tipo de emisiones estamos utilizando nosotros, estamos generando nosotros cuando nos movilizamos, qué cantidad de espacio utilizamos, ¿cierto? ¿Qué implica la movilidad que privilegia el uso del carro particular, que es muy ineficiente en el uso del espacio, e implica por ende pues la deforestación, la pérdida de áreas verdes en la ciudad, todo el tema de material particulado y de contaminantes? Entonces sostenibilidad no es solo calidad del aire y que no corten árboles para hacer intercambios viales, también tiene que ver con el uso del espacio.
Faltan aceras y todos lo hemos visto y vivido. El tráfico ha aumentado mucho con más vehículos de 4 ruedas, de 2, y por tanto se necesita más espacio. Ese espacio que es para todos termina ocupado por unos cuantos. Así se afecta a lo que los expertos llaman justicia espacial. Cuando uno mira el espacio que ocupa un carro particular en la calle, pues está hablando de decenas de metros cuadrados. Salir a la calle en el carro es prácticamente salir con la habitación a ocupar ese espacio en la ciudad. Entonces ese uso de espacio implica que tenemos menos espacio para las personas, para el disfrute, digamos, y el ejercicio democrático de ese espacio de la ciudad, y también tenemos menos espacio para otras especies, sean arbóreas o sean las especies que viven allí. Entonces, si nosotros solamente podemos gozar el espacio porque tenemos un carro particular, entonces solamente tenemos un carro particular porque tenemos el dinero para adquirirlo, pues al final estamos excluyendo a muchas personas del disfrute de la ciudad. La ciudad no es solamente para una pequeña porción de personas. Para que tengamos espacio en las vías, se deben sacrificar zonas verdes que ayudan a compensar esa huella de carbono y a mejorar la calidad de ese aire que todos respiramos. Todos. Entonces este asunto no es solo si mi vehículo contamina más o menos que el otro, no es una competencia, aunque podría serlo. Levante la mano el que se transporta sin ocupar espacio y sin producir ninguna emisión. Nosotros promovemos la movilidad compartida porque somos conscientes de la importancia y de los beneficios que esta trae para las personas, para las empresas y para las ciudades. Conformamos ciudades más sostenibles a través de un uso óptimo de nuestros vehículos particulares. Promovemos la movilidad segura y sostenible en el marco de los programas de movilidad segura y sostenible que lideramos desde Try My Ride en más de 50 empresas aliadas a nivel nacional. Los humanos somos materia y por tanto ocupamos espacio, al igual que los medios que usamos para ir de un lugar a otro. El problema es que cada vez somos más los habitantes del planeta y más los vehículos que transitan por él. Además de ser una cuestión de poco espacio, es un tema de contaminación que afecta a todas las especies. Y aunque algunos crean que lo de la movilidad sostenible es un tema de hippies e idealistas, lo cierto es que los viajes a pie o en bici, compartir el carro y preferir el transporte público son acciones que ayudan a reducir emisiones. ¿Piensas en esto al elegir qué medio usar para llegar a tu destino? Si nosotros revisamos el impacto que tiene en la salud humana la degradación de los ecosistemas, nos encontramos con información que nos tiene que hacer reflexionar. En el 2015 tuvimos 15 veces más personas en el mundo que murieron por causa de la contaminación del aire, el agua o el suelo que por todas las formas de guerra o violencia juntas. Eso nos indica que nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas y tiene sentido porque tenemos el mismo origen, estamos hechos exactamente de lo mismo. Entonces cuando hablamos de enfermedades por la calidad del aire o por la calidad del agua, entonces la salud de nuestro planeta y nuestra salud va de la mano. Somos uno solo, habitamos en esta casa común y por ende pues debemos cuidarla si queremos también cuidarnos a nosotros mismos. Inhalar, exhalar. Esto me calma cuando la ecoansiedad se apodera de mí. Pero aunque se nos olvide porque lo hacemos con el piloto automático, respirar es una necesidad vital. Así que la calidad del aire es un tema que necesita atención urgente. Por eso, con la campaña Respira la Vida, la ONU y la OMS apoyan iniciativas para limpiar el aire y promover el uso de energías limpias. Una sola persona no cambia el mundo, ni la movilidad. Pero las matemáticas no fallan y la suma de acciones individuales de colectivos, empresas y gobierno sí hacen la diferencia. De hecho, solo así es posible generar uno de los 3 cambios que se requieren para lograr la sostenibilidad: el cultural. Debemos cambiar a un paradigma de sostenibilidad. Debemos generar un cambio de cultura, pero para ello debemos hacer un análisis del comportamiento humano en la vía. Primero, un auto no es simplemente un medio de transporte, es una forma de representación social, de vinculación de estatus y poder. Incluso en nuestra cultura, tener un auto te da éxito social y eso para el ser humano es muy importante. Por eso cuando nos bajamos del auto no solamente estamos renunciando a la comodidad de un medio de transporte, sino que también estamos renunciando a elementos de características sociales que son muy importantes para nosotros. Número 2,
nuestra mente aún opera en una fase llamada cazador-recolector. Durante la evolución, nosotros desarrollamos unas formas de pensar que fueron muy adaptativas, como por ejemplo el cuidado del territorio. Hoy vemos que los diferentes conductores, cuando están en una vía, están cuidando su territorio, porque allí se activan estos sesgos. Es por esto que para desarrollar estrategias orientadas a un cambio de comportamiento, primero tenemos que tener en cuenta la economía conductual, que es una disciplina que está orientada a todo este tipo de cambios. Número 2, estamos frente a una ola ecológica a nivel mundial. Las nuevas generaciones tienen una nueva forma de pensar que nos pueden ayudar a los conductores jóvenes a cambiar esas formas en que nos estamos vinculando con el medio de transporte, con el auto o con las vías. Y número 3, tenemos que diseñar programas que estén orientados más al control de emociones y a la activación de estos sesgos cognitivos cuando estamos enfrentados a una vía. Está bien, lo educativo debe de estar, pero más una educación en base a lo emocional. Para hacer realidad el sueño de la movilidad sostenible se necesitan cambios en las normas, en la infraestructura para hacer que beneficie a todos los actores viales, en las dinámicas del mercado y en la cabeza y la conciencia de las personas. Ahí sí manda cada cual. Desde nuestra posición individual y desde nuestro rol de ciudadanía podemos ejercer grandes cambios. Con el voto que nosotros ejercemos, con lo que nosotros nos dedicamos a analizar las propuestas que hay, nosotros nos comprometemos como personas, pero también tenemos que exigir de esos tomadores de decisiones pues que también decidan para lo que es el beneficio colectivo, para todas las personas y para la biodiversidad. Y lo mismo pasa también a la hora en la que nosotros consumimos. Cada compra que nosotros hacemos es de alguna manera un voto que nosotros damos para que una empresa se mantenga. Entonces, a través de nuestro ejercicio democrático y a través de nuestras decisiones de compra, podemos hacer grandes cambios hacia la sostenibilidad. El mensaje final que puede existir en esta conversación es pacificar las dinámicas de movilidad, entender que más allá del vehículo en el que nos estamos movilizando, llámelo bicicleta, carro, moto, bus, pues somos peatones y no tenemos ese vehículo pegado a nuestro cuerpo. En el reconocer la humanidad del otro, bajar un poquito el vidrio, subirse el casco y ver que somos los mismos y tenemos que cuidarnos entre todos, cuidar la especie y preservarla. ¿Se dan cuenta de que criticamos con tanta facilidad y a la hora de pensar en las causas de los problemas de movilidad señalamos a los demás? ¿Será que nos cuesta asumir que en la vida, como en la vía, somos los otros de los otros? Si lo analizamos bien, podemos ver que hay algo en común. Todos somos simplemente humanos en movimiento. En lugar de quejarnos del tráfico y la contaminación, ¿qué tal si nos comprometemos a cambiar ciertos hábitos y planear los desplazamientos de manera responsable con el ambiente? No es fácil para todos. Algunos no tienen opciones, pero ojalá quienes tienen el privilegio de elegir lo hagan pensando en el bienestar de todos y del planeta. Menos carros son menos emisiones, más aire limpio, más fauna, más zonas verdes, más vida. Yo que me sentía libre de culpa porque camino y uso transporte público, ahora sé que cuando viajo en avión le doy una sobredosis de emisiones al planeta.